Bienvenidos a una semana más, tanto de cine como de plataformas, ya sea de Netflix, ya sea de HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Apple TV. Cada vez son más, ¿verdad? Se van agregando más poco a poco y qué bueno. Eso está mucho mejor. Mientras tanto, nosotros vamos para allá con la Popcorn Week, que es ni más ni menos que del 28 de abril a abril, un nuevo mes. El mes de mayo hasta el 4 de mayo. ¡Vamos para allá! Franco Escamilla, payaso. Bueno, ese es el nombre de una canción de él y ahora también de una película. Después de una gira internacional con grandes éxitos, Franco Escamilla regresa a las pantallas de cine, ahora con el show más personal de su carrera, en donde presentará anécdotas y tragedias que marcaron su camino en búsqueda de ese payaso que todos nosotros llevamos dentro. La mano arriba que esto acaba de empezar. Quiero un grito bien potente, la risa no va a parar. Nicolas Cage vuelve a las pantallas grandes del cine, así es, así como lo oye, sea para bien o sea para mal, aunque desde ya muchas críticas la están alabando como un regreso triunfal, en donde Nicolas Cage, sí, él mismo, pero con problemas de liquidez, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de un superfanático multimillonario. Pero en realidad él es un informante de la CIA, ya que el fan multimillonario es un capo de la droga y es elegido para una película de Tarantino. A ver, ¿esto es la hipnosis? ¿Esto es realidad o es ficción? Ok, sí. Es lo que dice. Eso más Pedro Pascal y Tiffany Haddish. Tiene buena pinta. ¡Wow, Cage! ...27 de abril y abrimos... No, eso no quedó. Y abrimos con Netflix. Volviendo a hablar con Marilyn Monroe. Esta vez en este documental un autor reexamina la misteriosa muerte de Marilyn. Y también comparte entrevistas realizadas a las personas que la rodeaban, tratando así de sacar toda la verdad a la luz. No hay nada peor que planear y ya tener todo listo para tu luna de miel y que al final te digan siempre no. No, un hombre a quien dejaron plantado en el altar se verá obligado a seguir adelante con su luna de miel, acompañado también de su madre controladora. Pues bueno, Jacqueline. También la temporada número 4 de Ozark llega a Netflix y viene más fuerte que nunca. Marty y Wendy afrontarán amenazas y lucharán por mantener felices al cártel, al FBI y a sus propios hijos al tiempo necesario para recuperar sus vidas. Y tenemos una nueva temporada más de El Marginal cuando estamos hablando precisamente de su temporada número 5. Este 4 de mayo en su temporada final precisamente, donde Miguel busca redimirse tras las rejas, el dios afronta el mundo exterior y un culto podría ser la ruina de Puente Viejo. Y hablando de 4 de mayo, que es precisamente donde termina esta Popcorn Week, en esta serie en donde los jugadores de esta temporada son locuaces, turbios y secretamente famosos, rezarán y harán honor a una simple frase que sirve como regla para todos ellos: todo vale cuando se trata de ganar. This is Showtime 1958 llega precisamente un día antes del anterior mencionado y se trata sobre la verdadera historia detrás de la icónica canción indonesia Selamat Hari Raya, escrita en 1958 por P. Ramlee y Jamil Sulong. Llegamos a la octava cláusula con la que nos abre las puertas Prime Video. Y aquí, Kat y Borja parecen ser la pareja perfecta con una vida exitosa en apariencia. Sin embargo, los secretos ocultos salen a la superficie con la llegada de un nuevo y misterioso visitante inesperado. El tercero en discordia. ¿Cómo no? Y para celebrar el 1 de mayo, que por cierto cae en domingo, podemos disfrutar del nuevo Ámsterdam,
en donde el Dr. Max Goodwin, un médico recién llegado, desafía las reglas del hospital público más antiguo de los Estados Unidos, aunque lo hace porque tiene un buen propósito: desmantelar tanta burocracia y mejorar los servicios hospitalarios. Uy, eso tiene muy buena pinta. But you knew that, didn't you? How can I help? Y llegamos a HBO en su máxima expresión para presentarnos, como ya nos está teniendo acostumbrados, solo un estreno destacado por semana. Y esa es la temporada número 2 de Made for Love. Are we in outer space? Muy como en la plataforma antecesora, lo destacado esta semana solamente es una cosa de Disney Plus, y creo que ya todos lo saben, al menos si ya viste los 5 episodios anteriores. Estamos hablando evidentemente del final de Moon Knight, y no sé si estamos preparados. Pero pase lo que pase, gracias, Oscar Isaac. Y cerramos con Apple TV, con la seriedad de Apple TV, que cierra nada más y nada menos que el mes de abril con un thriller metafísico protagonizado y producido por la actriz ganadora del Emmy, Elizabeth Moss, y está producido por Appian Way, de Leonardo DiCaprio. Las Luminosas sigue los pasos de Kirby Masrachi, un archivista de periódicos de Chicago cuyo sueño de convertirse en periodista quedó en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque que la dejó habitando una realidad incierta. ¿Cuál es esa realidad? Habrá que echar un buen vistazo. ¿Cómo se llama el hombre que le visita? Y así cerramos los estrenos de esta Popcorn Week, cerramos abril y abrimos mayo. Casi llegamos y rasguñamos por ahí el Ecuador del año. Y yo te pregunto, ¿cuál es el estreno que más esperas de esta semana, de esta Popcorn Week? Evidentemente no te voy a preguntar de la siguiente semana porque ya sabemos todos cuál es. Así que la próxima semana se viene, amigos. Yo, por lo tanto, mientras te dejo evidentemente las redes sociales, los ambos podcasts y todo lo demás, inclusive hasta los videos que van a estar apareciendo aquí, y nosotros nos veremos la siguiente semana con más estrenos de cine y de plataformas. ¡Chao!